Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 12. La marea creciente. La huida fue una sinfonía de hielo y truenos. Shoto Todoroki no se atrevió a mirar atrás ni por un segundo. La fugaz imagen del chico con cuernos y furioso en la cima de una montaña de arena en movimiento se le quedó grabada a fuego en la mente. Su concentración era absoluta, su cuerpo se movía con la fluidez de un atleta experto. Bajo sus pies, un camino de hielo resbaladizo y brillante se extendía constantemente, un puente desesperado sobre un abismo de muerte segura. El aire que pasaba era gélido, un viento helado de su propia creación, pero podía sentir la presión del tsunami que irradiaba tras ellos. El sonido era lo peor. Era un rugido constante y ensordecedor. El sonido de 1.000 millones de piedrecitas crujiendo unas contra otras, el sonido de la tierra misma al desgarrarse. Era el sonido de la aniquilación absoluta. Aún está detrás de nosotros. Gritó la voz incorpórea de Agakure cerca de su oído, mientras sus manos enguantadas agarraban su uniforme con una fuerza aterradora. No mires atrás. Fue todo lo que Todoroki pudo decir, con la mandíbula apretada por la concentración. Podía sentir las vibraciones en las suelas de sus botas, un temblor que recorría todo el tobogán de hielo. Les estaba alcanzando. En la zona de ruinas, Katsuki Bakugo estaba pasando el mejor momento de su vida. Eso es todo lo que tienen, malditos extras. Rugió con una sonrisa salvaje y alegre. Atacó a otro grupo de villanos aterrorizados con una explosión demoledora, lanzándolos como bolos. Kirishima e Hiro, con el cuerpo endurecido al límite, se paró espalda con él. «Hombre, estás que ardes, Bakugo», gritó, desviando el golpe de un villano con un tubo. «Pero quizás guárdame un poco». Formaban un dúo perfecto de ataque abrumador. No se habían dispersado ni intimidado. Habían cargado de cabeza contra el grupo más grande de villanos que pudieron encontrar y los habían desmantelado sistemática y alegremente. Se sentían invencibles. Fue Bakugo quien lo sintió primero. Un temblor bajo y profundo en el suelo, completamente diferente a las ondas expansivas de sus propias explosiones. ¿Qué demonios?, gruñó, deteniendo su ataque. Entonces lo vieron. Una ola se cernía sobre los edificios desmoronados de varios pisos que conformaban su zona. Una ola colosal, agitada e imposible, no hecha de agua, sino de tierra sólida y arena. Bloqueó la luz del techo de la cúpula, proyectando una sombra enorme y aterradora sobre todos. Los villanos contra los que luchaban se detuvieron, boquiabiertos, con un horror compartido y atónito. La conmoción de Bakugo duró solo un segundo, reemplazada al instante por una furia indignada. No podía comprender, no aceptaba, un poder que tan fácilmente eclipsaba el suyo. ¿Qué demonios es eso?, gritó, no por miedo, sino por pura ofensa. Se giró para encarar el tsunami que se aproximaba. «Bakugo, espera. Tenemos que salir de aquí», gritó Kirishima, y su bravuconería finalmente se quebró ante la visión imposible. Pero Bakugo no escuchó. «Un poco de arena no me detendrá», rugió. Se agachó, con las palmas de las manos crujiendo con energía explosiva. «Muere». Se lanzó al aire y desató una ráfaga potente y concentrada. Una explosión masiva y ardiente estalló en la superficie de la ola de arena, abriendo un cráter de decenas de metros de ancho. Por un momento, pareció funcionar. Pero la ola era demasiado grande, demasiado inmensa. Fue como intentar detener el océano con un petardo. La arena simplemente fluyó, llenando el cráter en segundos, y continuó su avance inexorable, completamente libre. Bakugo se quedó mirando, su sonrisa desapareció, reemplazada por una mirada de atónita incredulidad. Kirishima endureció todo su cuerpo, plantando los pies y preparándose para el impacto. La sombra cayó sobre ellos, y entonces la marea rugiente los golpeó, tragándolos a ellos, a las ruinas y a todo lo demás en una oscuridad aplastante y sofocante. Desde el borde de la zona de inundación, Izuku Midoriya, Tsuyasugi y Minoru Mineta acababan de escapar de los villanos en el agua. Se quedaron en la orilla, recuperando el aliento, mientras sus ojos escudriñaban el caos en la plaza central. Vieron a su maestro, el señor Aizawa, en el suelo.
Vieron al corpulento Nomu de pie junto a él. Vieron a Shigaraki rascándose el cuello. Y entonces, vieron la ola. La mente de Midoriya, una máquina construida para el análisis, luchaba por procesar la escala de lo que estaba presenciando. ¿Qué clase de don es ese?, susurró con voz temblorosa. El gran volumen de material, controlarlo con tanta velocidad y poder, es como All Might. Su voz se apagó, la comparación parecía acertada y blasfema a la vez. ¿Quién podría poseer semejante poder catastrófico? Se dirige al centro, Kero, dijo Asui, con su habitual calma tensa. Mineta ya sollozaba, convencido de que todos morirían. Observaron con horror cómo el tsunami de arena, tras surgir de la zona de deslizamientos de tierra y atravesar las ruinas, finalmente se derramó sobre la plaza central. Los villanos que se habían estado reagrupando tras su derrota a manos de Aizawa apenas tuvieron un instante para comprender su destino. Una sonrisa triunfal se transformó en una expresión de terror con la mandíbula abierta. Levantaron la vista de su enemigo derrotado y vieron una montaña de tierra en movimiento que se cernía sobre ellos. El pánico se apoderó de ellos. Intentaron huir, pero no tenían a dónde ir. La ola golpeó con la fuerza de un desplazamiento de placas tectónicas. El sonido fue un rugido ensordecedor de piedra moliendo. El suelo de la plaza se agrietó y se dobló bajo el peso. Los villanos de bajo nivel fueron arrastrados, sus gritos silenciados al instante mientras eran sepultados, aplastados y consumidos por la marea indiscriminada y agitada. La ola finalmente frenó, deteniéndose, transformando la amplia plaza en un paisaje de dunas traicioneras y movedizas, y cañones de roca recién formados. En el centro, se había formado una alta meseta de arena, y en su cima se alzaba el artífice de la destrucción. Gaara ya no era reconocible como el chico tranquilo de la entrada. El cuerno arenoso de su sien ahora era más largo y retorcido. Una máscara agrietada, como un caparazón, de arena endurecida se había extendido hasta cubrir todo el lado derecho de su rostro, dejando solo un ojo visible. Y ese ojo ya no era de un verde azulado tranquilo y vacío. Era una pupila dorada y rasgada en una esclerótica de un negro puro, y ardía con un júbilo maligno y extático. Shigaraki se quedó mirando, con la mano congelada a punto de arañar, y su rostro convertido en una máscara de furia pura. Este no era su plan. Este no era su hermoso juego, cuidadosamente construido. Este era un personaje caótico y fallido que estaba destrozando todo el servidor. ¿Qué hace ese idiota?, gritó, con la voz quebrada por la rabia. Está acabando con mis peones. Mi carne de cañón. ¿De qué lado está? Como respuesta, el transformado Gaara echó la cabeza hacia atrás. Al hablar, la voz que emergió fue un dueto aterrador. La suya, sepultada en lo profundo de una nueva voz dominante, más áspera, profunda y rasposa como piedras que rechinan. Divertido. Muy divertido. Rugió la nueva voz, resonando por la plaza ahora silenciosa. Me rompieron. Así que rompamos todo. Más. Rompamos más. El ojo dorado giró, escudriñando el campo de batalla en busca de nuevos juguetes. Pasó por encima de los aterrorizados estudiantes, del furioso Shigaraki, y luego se fijó en la escena al pie de las escaleras de la plaza. El cuerpo derribado de Shota Aizawa y la figura corpulenta e inmóvil del Nomu, de pie sobre él. La tensión en el Usk se volvió palpable, con tres frentes. Estaba la amenaza inmediata y asesina del Nomu, listo para rematar a Aizawa. Estaba la fría y estratégica malicia de Shigaraki, ahora furioso por su pérdida de control. Y estaba el nuevo y aterradoramente impredecible poder de Gaara, un semidios de la destrucción furioso y semiconsciente que acababa de reconfigurar todo el campo de batalla. Midoriya se quedó mirando, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Su maestro estaba a punto de ser asesinado. Un monstruo de poder inimaginable andaba suelto. Y él estaba de pie en la orilla, indefenso, con un terrible y desesperado impulso de hacer algo en conflicto con el terror paralizante que lo atenazaba. Todo pendía de un hilo, esperando el siguiente movimiento. Capítulo 13. La esperanza llega. El Usk se había convertido en un monumento a la desesperación. El aire estaba impregnado del olor a ozono del hielo roto de Todoroki y del olor seco y polvoriento de la arena de Gaara.
En la plaza central, un tenso enfrentamiento a tres bandas mantenía al mundo en un estado de animación suspendida. Desde la orilla de la zona inundada, Izuku Midoriya estaba congelado, prisionero de su propio cuerpo. El terror era un veneno frío y paralizante en sus venas. Ante él, al otro lado de las dunas recién formadas, se extendía el cuadro completo de su fracaso. Vio a su maestro, el señor Aizawa, una marioneta ensangrentada y rota que yacía a los pies del enorme Nomu. Vio la mano del villano, la que convertía a la gente en polvo, alzándose lentamente para asestar una última y despreocupada ejecución. Vio al otro monstruo. El niño, Gaara, un semidios furioso y astado, encaramado en su trono de arena, con su monstruosa nueva voz aún resonando en su deseo de romper más. Todo el instinto heroico del alma de Midoriya le gritaba que se moviera, que corriera, que hiciera algo. Poseía One for All, un poder sagrado destinado a salvar a la gente. Pero, ¿qué podía hacer? Un solo golpe imprudente destrozaría su propio cuerpo, y probablemente no haría nada a ninguna de esas aterradoras criaturas. Era un niño con un poder prestado e incontrolable, y estaba viendo morir a su maestro. Lágrimas de frustración e impotencia brotaron de sus ojos, nublando la horrible escena que tenía ante él. Sin embargo, Shigaraki Tomura ya había superado la frustración. Estaba repleto de ira. Su hermoso y cuidadosamente orquestado debut, su juego perfecto, había sido secuestrado por una herramienta rota y fallida. Escudo roto e inútil. Siseó, rascándose el cuello con tanta fuerza que se le desprendieron trozos de piel. Primero tiene una crisis nerviosa infantil, y ahora acapara la atención y acaba con mis secuaces. Bien. Si una pieza falla, la borras. Volvió la cabeza hacia su verdadera obra maestra. Nomu. Ordenó con voz nítida y clara. Olvídate del maestro por un segundo. Arranca a ese monstruo arenoso de su percha. Cállalo. El Nomu, que había estado alzando la mano para aplastar el cráneo de Aizawa, se quedó paralizado. Giró lentamente su cabeza vacía, como la de un pájaro, con la mirada muerta fija en el transformado Gaara. Emitió un graznido gutural, un sonido de obediencia pura e insensata. La bestia en la meseta de arena respondió de la misma manera. El ojo dorado y rasgado se fijó en el Nomu, irradiando una nueva oleada de júbilo destructivo. Uno grande. Fuerte. ¿Quieres jugar también? Vamos a destrozarte. Midoriya observaba con horror absoluto. Los dos monstruos más poderosos del campo de batalla estaban a punto de enfrentarse, y la destrucción resultante sin duda mataría a todos, incluido su maestro. Este era el fin. Y luego vino el sonido. Auge. No fue una explosión. Fue el sonido de la autoridad. El sonido de dos enormes puertas metálicas reforzadas que volaron de sus bisagras y volaron hacia las instalaciones. Todas las cabezas de estudiantes, villanos y monstruos se volvieron hacia la entrada. Contra la luz brillante e intrusiva del mundo exterior se alzaba una silueta. Era un hombre imponente, reconocible al instante, una figura de esperanza tan poderosa que su sola presencia parecía cambiar las leyes de la física. Dio un paso hacia la luz. Sonreía, pero no era su habitual sonrisa brillante, ideal para la cámara. Era una sonrisa sombría, furiosa y terrible. Era la sonrisa de un padre que acaba de encontrar un lobo en la habitación de su hijo. Ya está bien, declaró la voz de All Might. No era el barítono resonante y alegre de la televisión. Era más grave, más profunda, vibrando con una rabia apenas controlada que prometía consecuencias catastróficas. Porque estoy aquí. Un suspiro colectivo y estremecedor de alivio recorrió a los estudiantes dispersos. Para Midoriya, la vista fue tan abrumadora que las lágrimas de miedo se convirtieron en lágrimas de esperanza, corriendo por su rostro. Nunca se había sentido tan feliz de ver a alguien en toda su vida. Sin embargo, los villanos de bajo nivel retrocedieron aterrorizados. El jefe final, el único personaje invencible, acababa de iniciar sesión en el juego. La rabia de Shigaraki no desapareció. Se transformó en algo nuevo, algo frenético y extático. Está aquí. Susurró, con una risa entrecortada y alegre escapando de sus labios. Vino después de todo. El jefe final por fin ha entrado en la mazmorra.
En ese único e intemporal segundo, Olmigt se movió. No estaba allí, y de repente apareció una mancha roja, blanca y azul que se precipitó desde la entrada hasta la base de las escaleras, llegando sin hacer ruido. En esa mancha, ya había recogido el cuerpo destrozado e inconsciente del señor Aizawa. Apareció junto a Midoriya, Tsuyu y Mineta, depositando con cuidado a su maestro en el suelo. Todo el viaje había durado menos de un segundo. «Lo siento, Aizawa», dijo Olmigt con un gruñido bajo. «Lo hiciste lo mejor que pudiste». Se irguió, su imponente figura era un escudo frente a los aterrorizados estudiantes. Sus ojos, hundidos en las profundas sombras de su frente, escudriñaron la plaza. Su mente heroica procesó todo el caótico campo de batalla en una sola evaluación fluida. Aizawa, gravemente herido. Prioridad 1. Asegurarlo. Listo. El villano de la mano y la gran criatura con forma de pájaro a su lado. Amenazas principales. Los estudiantes dispersos. Debían ser protegidos. Y. Eso. Su mirada se fijó en la meseta cubierta de arena y en el chico con cuernos y furioso que se encontraba en el centro. El poder puro e inestable que irradiaba era inmenso, una tormenta salvaje y caótica que amenazaba indiscriminadamente a todos en las instalaciones. Todo el paisaje había sido alterado por él. Esa es la fuente del caos. Concluyó Olmigt. No es un ataque controlado, es un incendio forestal. Tengo que apagarlo primero. Antes de que Shigaraki pudiera siquiera percatarse de que Aizawa se había ido, Olmigt se agachó. El hormigón bajo sus pies se agrietó y se formó una telaraña bajo la tensión. «Voy por ustedes, villanos», dijo, con una voz que prometía dolor. Entonces se lanzó al aire. Era un misil de pura esperanza, un cometa de la Edad de Oro que surcaba el cielo abovedado de la Uzug. La monstruosa voz de Gaara rugió de alegría, presintiendo la proximidad de un digno oponente. Olmigt se posicionó en el aire, justo encima de la meseta de arena. Retiró su poderoso puño, tensando los músculos de su brazo como cables de acero enrollados. El aire mismo pareció volverse pesado, cargado de una energía inimaginable. «Sé que estás enojado, villano», rugió, y su voz finalmente resonó con toda su fuerza. «Pero eres una amenaza para mis estudiantes. Y no lo permitiré». Detroit, Smash. No golpeó al niño. Golpeó al aire mismo. El mundo pareció tambalearse sobre su eje. Un cono de presión invisible e imparable se precipitó hacia abajo. No fue un puñetazo. Fue un huracán localizado, un fenómeno meteorológico creado por un solo puño heroico. La meseta de arena no se desmoronó ni se rompió. Se desintegró. Salió despedida hacia afuera en una enorme nube atomizada, con miles de millones de partículas comprimidas proyectadas al aire como una inofensiva y turbulenta niebla de polvo. El niño en el centro de la explosión no tenía defensa. El monstruoso caparazón arenoso fue arrancado de su cuerpo en un microsegundo. La abrumadora presión lo impactó, y salió despedido de su posición como una hoja en medio de un vendaval. Cayó al suelo de la plaza con un golpe sordo, inconsciente incluso antes de aterrizar, y su cuerpo rodó por el suelo. El efecto fue instantáneo y total. Con la fuente de energía desconectada abruptamente, cada grano de arena que Gaara controlaba quedó inerte. Las colosales dunas y muros que habían remodelado la Uzug se derrumbaron con una serie de suaves y pesados silbidos, conformando suaves e inofensivas pendientes. De un enorme montón de arena cerca de las ruinas, Katsuki Bakugo emergió, jadeando y escupiendo arena. ¿Qué demonios fue eso?, bramó, mirando a su alrededor con desesperación. Kirishima emergió a su lado, desactivando su don, con el rostro pálido por la sorpresa. Cerca del centro de la plaza, los últimos restos de una ola de arena se disolvieron, revelando a Todoroki, de pie, protector, frente a Agakure. Miró a Olmigt y luego a la plaza, ahora despejada, con una expresión de profunda incredulidad en el rostro. Olmigt aterrizó suavemente. Sus pies apenas hacían ruido sobre el suelo de piedra, ahora sembrado de villanos inconscientes y montones de arena común. Su icónica sonrisa había desaparecido, reemplazada por un ceño fruncido y preocupado. Miró la fuente del poder cataclísmico que amenazaba con destrozar a sus estudiantes. Era solo un niño.
Pequeño, delgado y completamente destrozado, yacía inconsciente en el suelo. El cuerno demoníaco y la máscara monstruosa habían desaparecido, dejando tras de sí un rostro pálido y surcado de lágrimas que parecía demasiado joven para contener tanta rabia. Olmigt contempló al enigmático enemigo. El caos se calmó momentáneamente, pero el misterio se había profundizado 10 veces. ¿Un niño?, pensó, con la mente dando vueltas. ¿Qué demonios era eso? ¿Qué era ese poder? Capítulo 14. Símbolo de la paz vs bestia fabricada. Un silencio profundo y antinatural descendió sobre la plaza central. El caos de la tormenta de arena había sido reemplazado por un silencio tenso y estático, interrumpido únicamente por los lejanos gemidos de los villanos heridos y la respiración entrecortada de los estudiantes. Olmigt se alzaba como un coloso sobre la pequeña e inconsciente figura del niño que había transformado el campo de batalla. Su rostro era una máscara de profunda y preocupada confusión. El poder puro e indomable había sido aterrador, pero su origen era un niño. La contradicción era una cuerda disonante en el mundo de justicia, por lo demás en blanco y negro, del héroe. Los estudiantes de la clase 1A, dispersos pero a salvo, contemplaron a su héroe, su salvador. Una oleada de alivio puro los invadió, tan potente que casi resultaba nauseabundo. Él estaba aquí. Todo estaría bien ahora. Pero el juego no había terminado. Entonces, una voz seca y áspera rompió el silencio. Eliminaste la misión secundaria fallida. ¡Qué heroico de tu parte! Olmigt levantó la cabeza de golpe. Su mirada se fijó en Shigaraki Tomura, quien aplaudía lenta y deliberadamente, un sonido burlón y hueco que resonó en el vasto espacio. El gnomo estaba a su lado, con la mirada muerta fija en el símbolo de la paz. Pero aún estás en la sala del jefe final, héroe. Siseó Shigaraki, mientras su mano comenzaba su frenético baile de arañazos en su cuello. Su alegría inicial ante la llegada de Olmigt se había convertido en una malicia concentrada y venenosa. Reclamaría este escenario. Tuviste tu momento de distracción. Espetó Shigaraki. Y luego dio la orden. Nomu. Mátalo. Fue una emboscada fruto de la oportunidad. Olmigt aún procesaba el enigma de Gaara, con la vista momentáneamente fracturada. El gnomo se movía con una velocidad que desafiaba su enorme y musculosa figura. No cargó de frente. Se lanzó como una bala de cañón, apuntando a la espalda desprotegida de Olmigt, a la vieja y grave herida que era la mayor debilidad del héroe. Los instintos heroicos de Olmigt, perfeccionados durante toda una vida de batalla, fueron todo lo que lo salvó. Giró sin perder un segundo, levantando el brazo para bloquear. No solo bloqueó, lanzó un puñetazo, con el objetivo de aniquilar la amenaza de un solo golpe decisivo. Puño contra puño. La onda expansiva resultante fue apocalíptica. Una cúpula visible de aire distorsionado surgió del punto de impacto. La arena restante del suelo de la plaza salió despedida, y los estudiantes fueron lanzados hacia atrás, gritando de asombro mientras un huracán de fuerza pura los arrasaba. El suelo bajo los dos combatientes se agrietó y se astilló. La icónica sonrisa de Olmigt se convirtió en un rictus sombrío de esfuerzo. Miró fijamente a los ojos vacíos del gnomo y sintió un vuelco espantoso en el estómago. Había dado un puñetazo con la fuerza suficiente para derribar una manzana de la ciudad. El gnomo ni siquiera se inmutó. No sirve de nada. Se rió Shigaraki desde una distancia segura. Olmigt contraatacó, creando espacio, y se lanzó a una ráfaga de golpes. Izquierda. Derecha. Un uppercut. Cada golpe impactaba con el estruendo de un trueno, cada uno un testimonio de la cima del poder físico. Pero era como golpear una montaña de agua. La carne del gnomo cedía, su cuerpo era lanzado hacia atrás, pero absorbía la energía cinética. Su extraña piel oscura se ondulaba como un líquido revuelto. No había daño. No había dolor. Nada. Desde la orilla, Midoriya observaba, su mente corriendo más rápido que nunca antes, un torrente frenético de análisis y terror. Sus puñetazos no funcionan. Balbuceó con la voz entrecortada. Normalmente, Olmigt solo necesitaría un puñetazo, pero la criatura no está sufriendo. No es solo superfuerza ni regeneración, es algo más.
El impacto se está anulando de alguna manera. Tiene que ser un don de absorción de impactos. A su lado, Todoroki observaba con una calma fría y analítica, con los ojos entrecerrados. Sus movimientos son torpes, puro instinto y fuerza bruta. Pero ese poder es igual al de All Might. No reacciona al dolor porque probablemente no lo siente. No es un combatiente vivo. Es una marioneta. Un arma diseñada específicamente para contrarrestarlo. La lucha fue un espectáculo brutal y estremecedor. Pero por primera vez en sus vidas, los estudiantes presenciaron la lucha de su ídolo, el símbolo de la paz. ¿Lo ves, héroe? Resonó la voz tranquila de Kurohiri, como si narrara un documental. Tu fuerza bruta no sirve de nada aquí. Nuestro Nomu fue creado con el don absorción de impacto. Fue diseñado, desde su concepción, para volverte obsoleto. El Nomu encontró su oportunidad. Resistió otro de los golpes atronadores de All Might y se abalanzó hacia adelante, con sus enormes manos, como tenazas, aferrándose al torso del héroe. Sus dedos se hundieron profundamente, encontrando el tejido cicatrizado y destrozado de la antigua herida de All Might. Un agudo e innegable gruñido de dolor escapó de los labios de All Might. Los estudiantes se quedaron sin aliento. Era la primera vez que le oían semejante sonido. ¿Sí? Eso es, Nomu. Apriétalo. Exprime la vida de nuestro gran y poderoso símbolo. Chilló Shigaraki con deleite. Ahora, permíteme ayudarte. Dijo Kurohiri. Abrió una puerta de disformidad giratoria justo a los pies de All Might. Al mismo tiempo, otra puerta se abrió frente al torso del Nomu. El plan era tan simple como macabro, que el Nomu mantuviera a All Might en su lugar mientras la disformidad de Kurohiri lo partía por la mitad. All Might, gritó Midoriya y, a pesar de su terror, comenzó a correr hacia adelante, pero estaba demasiado lejos. Alguien más estaba más cerca. Aléjate de él. Rugió una voz familiar y furiosa. Katsuki Bakugo, tras recuperarse de su entierro en la arena, se lanzó por los aires como un misil humano. Aterrizó y desató una explosión masiva y dirigida directamente a la única vulnerabilidad física de Kurohiri, el collar metálico que le rodeaba el cuello. ¡Auge! Kurohiri gritó, su cuerpo brumoso titiló al ser lanzado hacia atrás. Las puertas de disformidad se cerraron de golpe un instante antes de que pudieran conectar. Al mismo tiempo, Kirishima, con el cuerpo endurecido, cargó contra la pierna del Nomu con un rugido desafiante. El ataque no causó daño, pero distrajo momentáneamente a la bestia. All Might vio su oportunidad, creada no por un héroe profesional, sino por la temeraria y hermosa valentía de sus propios estudiantes. Un fuego se encendió en su pecho, un fuego de orgullo y una determinación furiosa. Son solo niños, pensó, con una oleada de adrenalina que lo invadió. Y están luchando con todas sus fuerzas, arriesgando sus vidas por mí, un verdadero maestro. Un verdadero héroe. Debo responder a ese espíritu con todo lo que tengo. Con un rugido potente, soltó al Nomu. Dices que esta cosa está hecha para absorber el impacto de mis golpes. Bramó, con la voz cargada de un poder nuevo y aterrador. Entonces tendré que darle más de lo que puede soportar. Plantó los pies. Todo héroe tiene un lema, villano. El mío es. Empezó a golpear. El primer golpe fue un borrón. El segundo fue más rápido. El tercero, el cuarto, el quinto y el sexto llegaron en un instante estremecedor. El sonido ya no era una serie de impactos, sino un rugido continuo y ensordecedor, como el de un motor a reacción a toda velocidad. La presión del aire por sí sola creó un huracán en la plaza. La absorción de impactos del Nomu se vio desbordada. Su regeneración no pudo seguir el ritmo. Su carne se desgarraba, trituraba y vaporizaba a una velocidad que no le permitía sanar. Goibellón. Retiró su puño derecho una última vez, cada gramo de su poder restante, cada fibra de su ser, concentrada en un solo punto. Plus, ultra. El puñetazo final impactó en la cara del Nomu, y la bestia salió despedida hacia atrás. Voló como una bala de cañón, una mancha negra contra el cielo, atravesando la enorme cúpula de cristal de luz y desapareciendo en el horizonte, finalmente desaparecida. Se hizo un silencio profundo y resonante.
Olmig permaneció de pie, con el cuerpo temblando, mientras el vapor emanaba de él como una tetera hirviendo. Su tiempo se había acabado. Había ganado. Shigaraki estaba hecho un berrinche, rascándose el cuello y pateando como un niño furioso. Hizo trampa. Usó un código de trampa. Esto no debería haber pasado. Fue entonces cuando finalmente regresaron los sonidos del mundo exterior. Los pesados pasos de los héroes profesionales. Snipe apareció en la entrada, con el rifle listo. Cementos y los demás lo seguían de cerca. La caballería había llegado. Se acabó el juego. Declaró la voz de Snipe. Kurohiri supo que todo había terminado. Shigaraki Tomura, debemos irnos. Empezó a envolver al furioso Shigaraki en su niebla. Shigaraki lanzó algunos disparos de despedida, intentando desintegrar a los estudiantes, pero las balas de Snipe lo obligaron a retroceder. Mientras la disformidad comenzaba a consumirlo, el odioso ojo rojo de Shigaraki escudriñó la plaza. Pasó sobre Olmig, humeante y triunfante. Pasó sobre sus aterrorizados estudiantes. Y finalmente se posó en la figura inmóvil e inconsciente de Gaara, quien ahora estaba siendo rodeado cautelosamente por los héroes recién llegados. Se acabó el juego, por ahora. Siseó la voz de Shigaraki desde la niebla que se desvanecía. Pero aún así conseguimos un botín raro. Sus crípticas y siniestras palabras quedaron suspendidas en el aire mientras desaparecía, dejando atrás un campo de batalla destrozado, una clase de estudiantes traumatizados y un símbolo de la paz victorioso, pero peligrosamente debilitado.